Jesús David Villalba es estudiante de último año del Seminario Bíblico de Colombia y quiero yo poder con la iglesia ofrecer la posibilidad a estudiantes del último año del seminario de que tengan un lugar donde puedan practicar. La esperanza de Jesús es poder ser pastor. Algún día él mismo es hijo de pastor de una iglesia en Magangué, Bolívar, don Charlie, imagínense. Entonces Jesús lleva ya 4 años estudiando en Medellín y hoy va a estar compartiendo con nosotros, y el sábado en el grupo de jóvenes va a estar una semana con nosotros. Entonces llegó ayer y se va el próximo martes, y bueno, va a estar en estos 2 eventos. Así que cuando él termine usted se puede acercar y decirle muchas gracias, qué bonito predicó. Gracias. Bueno, buenas noches. Permítame primeramente saludarlos. Pues doy gracias al Señor por esta oportunidad y este gran privilegio de exponer su palabra, ¿cierto? Creo que es una gran oportunidad que tenemos todos como seguidores, pues exponer acerca de su palabra, y también al pastor Sergio, aunque he escuchado aquí normalmente que todos le dicen Checho. Entonces, el pastor Checho. Le damos gracias al pastor Checho por darme la confianza y abrir camino a este proyecto de darle oportunidad a los estudiantes del seminario. Este sermón lo he titulado como Los Caminos de la Vida. Como costeño que soy y como buen representante de la cultura costeña y como buen vallenatero, pues le puse Los Caminos de la Vida. Ya deben de saber qué canción me refiero. Primeramente, antes de la lectura de la palabra, quiero contarles una historia, ¿sí? Creo que muchos de nosotros hemos crecido con la convicción de que Dios es soberano, dueño pues del oro y la plata, y que Él siempre y diariamente vive supliendo a cada una de nuestras necesidades, por el sencillo hecho de que somos todos sus hijos. Sin embargo, hasta el sol de hoy no comprendo una situación que enfrentamos mi familia y yo, precisamente al iniciar un ministerio pastoral, pensando sencillamente en que cómo es posible que un ministerio en que está de tiempo completo al Señor pueda pasar por estas situaciones. Tal como dijo el pastor Checho, nací en Magangué, Bolívar, y hasta la edad de 10 años pues viví en este municipio. Durante todos estos años tuve el gran privilegio de rodearme de muchos lujos hablando en asuntos económicos, ¿sí? En casa siempre había buen mercado, habían viajes e incluso muchas prendas de vestir. Cuando mis padres son llamados al ministerio pastoral, renuncian a sus trabajos porque debían trasladarlo a otro municipio, ¿sí? Municipio llamado Plato Magdalena. Ellos fueron, pero actualmente otra vez como que regresaron cerca de Magangué. En este momento, en este transcurso del ministerio o de servir en Plato Magdalena, digamos que todas las comidas se perdieron de repente. Sí, ya no había alimentos en la casa, no había viaje y todas esas prendas de vestir que estrenábamos a cada momento, pues todo eso se perdió. Y además padeciendo humillación por parte de la sociedad, principalmente pues de mi familia. Ahora sí les pido que me acompañen en la lectura de la palabra, lectura de la Biblia en Éxodo capítulo 16, versículos del 4 al 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el 6º día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él
ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Viendo aquí, antes del versículo 1 al verso 3 de este mismo capítulo, se encuentra que el pueblo toma la iniciativa de murmurar contra Moisés y Aarón, creyendo que realmente estaban haciéndolo hacia ellos, pero el texto nos deja ver que realmente ellos contra quienes están murmurando es contra el Señor. Y precisamente por este hecho de desconfiar, ¿sí?, de todo, de las bendiciones del Señor, de la fidelidad de Dios. Este capítulo 16, sencillamente se ubica en una sección del capítulo 15 al capítulo 18, que es donde el pueblo se dirige hacia el desierto del Sinaí, hacia el monte Sinaí, ahí donde se encuentra pues con el Señor. Entonces, muchos dividen esto, capítulo del 15, 16, 17 y 18, como parte de la trayectoria del camino que padecen que viven los israelitas en el desierto. Pero claramente yo también he sacado una división aquí del capítulo 14 al 17. ¿Por qué? Sencillamente porque en estos versículos se ven muchas de las murmuraciones que el pueblo tiene contra el Señor. En cada capítulo se encuentra una de estas murmuraciones. Conociendo un poquito al pueblo, se encontraba, capítulo 16 ya nos describe que el pueblo se encontraba en el desierto de Sin, ya habiendo pasado por el desierto de Shur y Elín. En estos, el pueblo se encontraba en muchas crisis que lo llevaban, obviamente, a cuestionar acerca de el poder de Dios. Primeramente, en el capítulo 14, cuando el pueblo ya está en la orilla del mar para cruzar, entonces el pueblo entra en un momento de agonía, de desesperación, porque el faraón tomó la decisión de nuevamente ir y tomar por opresión a el pueblo de Israel. Entonces, en busca de ellos expresan, hay una frase aquí que utilizan, que expresan que mejor hubieran muerto que estando libres, aún dudando de esa libertad de la esclavitud que el Señor les había dado. Continuamente, en el capítulo 15, vemos otra murmuración. Ya el pueblo se encuentra ya aquí en el desierto de Shur, pero en este no había agua que pudieran consumir. Así que fueron en contra de Moisés murmurando cerca del Señor, olvidando por completo la adoración que habían tenido a Dios después de haber cruzado el mar, después de que Dios abrió las aguas. Entonces, es interesante ver que después de una acción que Dios tiene con ellos, lo adoran, rinden culto, pero sin embargo después vuelven otra vez al momento de una crisis y se olvidan por completo del Señor y vuelven y obviamente y nuevamente vuelven a murmurar. Ya en el capítulo 16, que es el que vamos a trabajar, se encuentra que ya están ahora en el desierto de Sin. En este momento enfrentan una situación ya no de sed o sentirse que están a punto de ser nuevamente oprimidos, sino ya es un asunto de hambre, ¿sí? Están presentando un hambre que lo llevó nuevamente pues a murmurar del Señor, y en este caso ya expresaron de que era mejor morir en el desierto que era mejor morir en Egipto, el desierto, porque en Egipto ya estaban delante. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 3, que estaban frente a las ollas de panes y carnes, entonces sí, preferían incluso morir. En el capítulo 17, ya como esta sección, el pueblo vuelve al murmurar porque no tenían agua para beber. La pregunta que ellos se hacen frente a estas situaciones y le preguntan a Moisés: ¿por qué nos has traído a morir? ¿Sí? Entonces vemos que en estas 4 situaciones, en 3 momentos, el pueblo
cuestiona su libertad, decide olvidar ese libertinaje que Dios le ha dado, sacándolo de la esclavitud, prefiriendo aún estar muertos, ¿sí? Entonces, la murmuración de ellos se basa mucho en, era mejor morir en Egipto que padecer esta situación que estamos enfrentando ahora. Cabe añadir que muchos de los problemas que padecemos nosotros los colombianos se deben posiblemente al sistema político-social que obviamente ofrece la nación. Tal caso puede ser la historia que enfrentó mi familia como consecuencia del sistema opresor, pues, del país, en el que se vive más que todo la opresión a aquellos que tienen más necesidad. Eso lo podemos ver en la sociedad o en las comunidades cuando vamos a servir. Ahora bien, hablando ahora sí del capítulo 16, se evidencia que enfrenta la situación nuevamente, recordando, el pueblo cuestiona su libertad, recordando que estaban mejor en Egipto. El problema crítico que presenta el texto es por asunto de hambre. Es un problema bastante fatal. Creo que si muchos de nosotros hemos pasado aún por situaciones demasiado duras en que no tenemos aún para comer, podemos comprender un poco acerca de qué es lo que se siente aguantar hambre realmente. Y que cuando tienes presente o recuerdas un momento donde tenías abundancia, pero ves que ahora no hay nada, realmente eso es lo que hace duro y que tu mente te juega en contra para murmurar y creer de que el Señor no ha estado presente en tu vida o no está pendiente de la situación por la que estás viviendo, ¿sí? Considerando este momento, lo llevaría a la muerte, dudando del poder de Dios. Ahora bien, conociendo nosotros aún lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿dudamos de Él? Es la pregunta que debemos hacernos en los momentos con el Señor. ¿Será que solamente estoy contigo cuando estoy en un momento o estoy bien? Pero cuando veo que se han perdido las bendiciones y que llegan momentos de crisis, de pruebas y de dificultad, ahí, ¿qué hacemos realmente? Porque aquí el texto nos muestra que el Señor dice que va a probar al pueblo, dándoles pan y agua, dándoles pan y carne para ver, para conocer su corazón, cómo estaba realmente, ¿sí? Cabe resaltar que el momento de hambre y de cada una de estas situaciones lo lleva a desobedecer las ordenanzas de Dios. En este mismo capítulo 16, el pasaje nos evidencia que en 2 ocasiones el pueblo no escucha la voz de Dios. En el primer caso, se evidencia que Él les pide que no guarden maná para el siguiente día. Este primer acontecimiento evidencia que posiblemente algunas personas del pueblo tomaron así porciones, guardando para el siguiente día, porque llegarían a pensar de que al día siguiente no habría alimento, ¿sí? Cuestionando y dudando así nuevamente la voluntad del Señor. Seguidamente, en el segundo momento se encuentra es el día sábado, día de reposo, en el que el Señor les dice que para este día no debían de salir a recoger, ¿sí? Que no debían de salir a recoger y que el día anterior, para que no salieran, hicieran sus actividades, pues guardaran y almacenaran para que pudieran cocinar para este día. Pero vemos que unos desobedecieron realmente al Señor. Salieron a recoger y quizás estas personas fueron a recoger para tener aún más provisión de las que tenían, ¿sí? Como que un momento puede ser de ambición o algo así. Ahora bien, dado a que el Señor nos evidencia, y si leemos continuamente las Escrituras, vemos que el Señor ha sacado un día o ha puesto, le ha dado la orden al ser humano para que descanse un día. Entonces, estamos sacando realmente momentos para descansar de lo que el Señor nos ha dado, de ese trabajo que el Señor nos ha dado. ¿Realmente estamos sacando parte de un tiempo para descansar o sencillamente lo estamos tomando, nos estamos esforzando mucho?
O también es el hecho del tener en cuenta que si no descansamos, ¿por qué hacemos horas extras? ¿Sí? Para tener más dinero o para pensar en lujos. ¿Cuál es el propósito por el que realmente hacemos las obras? Y además, ¿por qué no descansamos si sabemos que es una orden de Dios? Sencillamente es eso. Basado en esto, se puede notar que la desobediencia a Dios se refleja en nuestras vidas cuando queremos hacer todo a nuestro estilo, dejando la voluntad de Dios a un lado, pensando que nuestros planes nos llevarían a tener efectos positivos en nuestras vidas. Pero debemos recordar lo que el Señor dice en Isaías 55:8. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Basado en el título sería entonces como los pensamientos de la vida o los caminos de la vida son los del Señor y no los que nosotros pensamos. Dado a este descontento que presenta el pueblo por su sufrimiento, el Señor no calla. ¿Sí? Esto es una parte importante que nos presenta el texto de lo desleal que está haciendo el pueblo al ver el obrar de Dios, pero aún sigue cuestionando, pero el Señor no calla, sino que responde más bien a sus necesidades. La fidelidad de Dios a su pueblo se muestra de manera significativa e inmediata a los israelitas. Lo interesante de esto es que el pueblo se queja por un motivo que se divide en dos deseos. Hay un motivo principal y que este motivo los lleva a tener dos deseos, que son el querer comer pan y el querer comer carne. Pero el motivo principal que vemos es de sus murmuraciones por asuntos de hambre. Esta situación tan desesperante los lleva a murmurar a Moisés y Aarón, nuevamente como mencioné anteriormente. Es tanto el desespero que enfrentan que prefieren nuevamente, pues, como dice, morir, prefieren la muerte. Es mejor estar muertos que pasar una gran necesidad como esta. Es en los momentos en que cada uno de nosotros enfrenta una situación de crisis, ¿sí? Una situación demasiado desesperante que aún tomamos decisiones sin pensar o decisiones a la ligera y que realmente no buscamos lo que es, pues, la voluntad del Señor. Cuestionando su libertad, pensando que era mejor que estar en Egipto. Sin importar el padecimiento que enfrentaron en esta tierra, sin importar cuál fue el padecimiento que enfrentaron en esta tierra, es claro pensar en eso. Pues, y es obvio, sí, es bastante notable y no hay como que una manera de poder reprochar a este pueblo por haber quejado o haberse murmurado contra el Señor. ¿Y por qué? Claro, porque es obvio que ellos hagan esto. Es preguntarse, pues, ¿quién de nosotros no se quejaría, no hablaría mal, conociendo que unos meses antes tenías todos los lujos de tu vida y que tenías comodidades y no tenías que desesperarte por ahora conseguir el pan diario, tal como pasó con mi familia? Pensar en ese hecho de todo ya estaba y después a todo tratar de buscarlo diariamente. Y el pueblo tenía motivos, sencillamente. El problema es que esta queja, ese es el asunto principal y el problema que a veces cometemos todos, los llevó a murmurar y a dudar del poder de Dios. El asunto no es el problema de que ellos se hayan quejado o hayan tenido dudas, sino porque el texto nos muestra de que ellos, su acción es murmurar ante el Señor, ¿sí? Entonces, ese es el problema de dejarse guiar por las situaciones o por no enfrentarlas, sino el desespero que nos lleva realmente a querer dudar de Dios. Lo preciado de esto, lo maravilloso de esto y que me confronta mucho en mi vida, es que el Señor muestra su poder a su pueblo sabiendo que y
supliendo estos dos deseos. ¿Sí? A pesar de su murmuración, él la escucha, pero el Señor, sin embargo, decide y les da pan y les da la carne, ¿sí? Que era lo que ellos estaban queriendo comer, lo que estaban deseándose por hacer. Entonces, algo que hay que tener en cuenta aquí es que Él lo hace por la sencilla razón de que el pueblo conozca más acerca de Él. Eso lo podemos encontrar en los últimos versículos de este capítulo 16. Sepan quién es a fin de que lo cuenten a las futuras generaciones. Ahí mismo en este capítulo el Señor pide por esta razón que se guarde un poco acerca del maná que el Señor les había dado para o como evidencia para que lo mostraran pues a sus hijos y así el pueblo pudiera pues aferrarse más a él. Entonces, sencillamente el Señor obra en ellos para que por medio de las obras, ¿sí? Por medio de las acciones que el Señor tiene hacia ellos, pues ellos puedan tener y conocer más acerca de Dios, ¿sí? Esto tiene una relación con la cultura de Medio Oriente antigua, en el que se rendía culto a los dioses para buscar como un avistamiento o un comportamiento de un dios hacia el que ellos adoraban. Entonces, este papel de que el Señor toma una acción o muestra su poder es como evidencia de que Israel viene a ser el pueblo escogido por Dios. Ahora bien, sencillamente, Dios ha provisto a cada una de nuestras vidas. Creo que todos hemos visto y hemos evidenciado eso realmente. Puedo decir cómo el Señor me ha bendecido en mi trayecto por el seminario, que aún, como he mencionado en la historia, no teniendo nada, incluso ni un peso pues para pagar una matrícula que cuesta hasta más de 3 millones, ¿sí? 3 millones y he visto cómo el Señor en pocos días ha provisto realmente para esa matrícula e incluso me ha dado esta cifra y mucho más y me ha sostenido aún estando en el seminario. Entonces, pero ¿qué sucede? Que muchas veces en los momentos de dificultad o en la crisis, claramente nos olvidamos del Señor y no acordamos de todos esos momentos o esas promesas que Él nos ha dado, que hace o que deben hacer en nuestras vidas para fortalecernos, para estar bien. En el estudio de este pasaje, mientras estudiaba, me pude dar cuenta de ese error que realmente cometía y me hizo recordar todo el trayecto del seminario y cómo el Señor ha escuchado mis oraciones y cómo Él me ha sostenido, pues, realmente. Y es obvio que cuando recordaba la situación, incluso lo había hablado con el profesor Sergio y con otros profesores con el deseo de poder sanar mi corazón porque sabía que estaba haciendo mal o querer dar respuesta más que todo, querer saber o querer justificar mi situación ante el Señor diciéndole que no, realmente no era justo o que mi familia pudiera merecer esto realmente. Pero así son los caminos de la vida, ¿cierto? Entonces, sí, olvidaba de cómo el Señor me ha sostenido y también incluso olvidaba de su poder, hasta el punto de murmurar de Él. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando entramos en crisis después de estar cómodos? ¿Sí? Son preguntas que me gustaría que lo llevaran a su momento de devocional, su momento que pasen con Dios y piensen si están pasando en una situación ahora que para ustedes es complicado, ¿sí? Realmente qué está sucediendo en nosotros y cómo funciona esa devoción con Dios en este momento precisamente en la crisis. Si realmente nos aferramos más a Él, que debe ser lo lógico, que debe ser lo que debemos hacer, o si sencillamente murmuramos y hablamos mal o queremos justificar o quejarnos en mal sentido ante el Señor. Además, también pensar en qué hacemos
cuando muchos de nuestros planes no resultan. Sabemos que nuestra naturaleza está de hacernos proyectos de vida, de idearnos miles y muchos de proyectos, pero realmente a veces no consultamos los planes, pues, del Señor. Todas estas situaciones de crisis llevaron al pueblo a irse en contra de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, sí, y además de Dios, recordando incluso los momentos de Egipto, en donde tenían comida y agua. Esto también era lo que pasaba en mi vida, en que cuando veía a mis papás realmente pues preocupados por muchas situaciones y por faltaba esto en la casa o por alimento, pues siempre recordaba el pasado y vivía en esa vida de yo vivía antes así, yo antes estaba mejor y vivía como en ese pasado. Incluso preguntándome en cada momento al Señor de ¿por qué nos has traído aquí realmente? ¿Sí? Si eres Dios que suples todas las necesidades y que has bendecido a mi familia y le diste muchas cosas, le diste grandes privilegios, pues ahora vienes y le quitas todo. Entonces, a veces muy entendible, pero lo hacía en tono de murmurar contra el Señor por mi situación, recordando a cada momento las comodidades pues, de la ciudad donde nací, en Mangué, creyendo que estaba haciendo bien, ¿sí? Porque vemos que, por ejemplo, en Salmo se encuentra mucho que el Señor allí tiene como que diálogos con los salmistas y que estos salmistas en muchas de las ocasiones se quejan por la situación social que estaban viviendo y a veces es como menos creíble poder comprender cómo funciona Dios, ¿sí? Pero, a pesar de eso, de creer que estaba bien, estaba completamente sesgado del pecado que estaba cometiendo en no ver la provisión del maná en mi vida. Además, este estudio o el preparar el sermón me llevó a recordar que para esos tiempos en los que estaba en una provisión bien, aún como niño, siempre, gracias a mis padres, pues era temeroso del Señor, ¿sí? Era bastante temeroso del Señor y pues rindiendo culto a Él. Pero me olvidé de Dios en la prueba y en la crisis al momento de entrar en este proceso del desierto. Vemos en estos estudios, en estas 4 murmuraciones, la frase típica de ellos era, nos has traído a morir, vinimos a pasar la muerte, a padecer la muerte en este lugar. Y la frase mía era, ¿por qué permitiste que pasáramos por esto? ¿Por qué razón? ¿Sí? Y ahora bien, ¿cuál es nuestra frase hoy día para murmurar del Señor o para cuestionar un proceso en el que nosotros creemos que realmente no está bien? Sí, debemos conocer y saber de que realmente Jesús nos dice de que hay que negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirlo a Él, y dejarse y despojarse de muchas comodidades, de muchos lujos por seguirlo a Él. Jesús da un ejemplo claro le preguntan, maestro, quiero seguirte, y el maestro le dice, no tengo donde reposar la cabeza. Entonces es un acontecimiento que realmente muestra las implicaciones que tiene seguir al Señor. ¿A qué estamos aferrados? ¿A los caminos del Señor o realmente a nuestros propios caminos? Cuando estamos cómodos, ¿sí? Y vivimos de grandes lujos, sentimos la vida color de rosa. Todo es fascinante, todo es espectacular porque tenemos la oportunidad de tener grandes cosas, ¿sí? Y vivimos, cierto sentido, pues, cómodo. Son lujos que uno se da. Pero en el proceso de crisis, de dificultad, ¿cómo vemos a Dios? Ahí en ese momento, ¿cómo nos comportamos con Dios cuando la situación realmente está crítica o cuando no hay prosperidad o cuando no hay bendición? No nos mantenemos firmes en el Señor, en la prueba. Y el Señor nos dice sencillamente hoy, ¿hasta cuándo vamos a vivir en nuestros caminos y no empezamos a vivir en los de Él?
Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, nuestra esperanza es que, pues primero que usted le diga ahora a Jesús cuánto ha apreciado que Dios le hable y que podamos seguir recibiendo gente como Jesús. Muchas gracias, Jesús. A mí me quedó muy claro. Sí, así que muchas gracias. Entonces oramos por Jesús, ¿le parece? Por su camino y también por su vida. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos hablaste hoy. Y gracias, Padre, por todo lo que nos quisiste decir. Bendice la vida de Jesús, Señor, por favor. Acompáñalo. Abre las puertas que Él necesita para seguirse educando, seguir desarrollándose, seguir en su camino. Y Padre, te pedimos también por nuestra vida. Tú que conoces cuál es la frase que decimos cuando estamos en tristeza. ¿Cómo nos quejamos? Que ante la amenaza de la muerte, la amenaza de la falta de pan, la amenaza del dolor en el desierto, sacamos lo peor de nosotros contra ti. Transforma nuestra vida. Que Jesús pueda ser el agua de nuestro desierto y que porque tenemos al Señor podamos decir: yo estoy bien, tengo todo lo que necesito. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar en la vida. Gracias por traer a Jesús hoy a nuestra iglesia. Bendícelo en su camino. Gracias por bendecirnos a nosotros con su presencia. En el nombre de Jesucristo, amén.